Arrancamos con la segunda parte del proyecto fogonero. Acá lo que hicimos fue poner esta lona, que va a hacer que no crezca el césped. Es de 3x5, nos quedó muy larga porque ahí en realidad la tenemos que cortar. Lo que vamos a hacerles es unos agujeros justamente para que pueda drenar cuando llueve, que pueda salir agua y que no quede acumulada. Ahí estoy recortando parte de la lona y después me puse a hacer los agujeros para que drene el agua y no se acumule. Compramos estos ladrillos texturados, que son de concreto, para hacer ahí los bancos alrededor. Después los vamos a poner allá antes de poner las piedras. Vamos a poner piedras blancas. Cada bolsa trae 25 kilos que cubre 1 metro cuadrado. Ahora sí comenzamos a probar cómo quedarían los bancos y el espacio que teníamos para cada uno. Finalmente decidimos hacer 2 asientos con la madera salina que teníamos para reutilizar, así que nos pusimos a cortar y lijar. La casa se convirtió en este caos que están viendo en este momento, pero realmente vale la pena porque vamos a lograr tener ese espacio que hacía tiempo queríamos tener. En los próximos días se viene el tercer video, pero quiero que me cuenten hasta ahora qué les parece este proyecto.